Volvemos al aire, 43 minutos, pasan de las 10 de la mañana, ya está en nuestra mesa de trabajo, como todos los miércoles, la señora Sofía Garelo, a quien le digo, buen día por la mañana, ¿cómo le va, comanda? ¿Qué dice? Buen día, ¿cómo andan todos? Bien, ¿le agarró un poquito de agüita o nada? Venimos. Sí, no, pero me encanta a mí, me encanta la lluvia. ¿Los días de lluvia le Sí. gustan? Ah, mira, Sí, sí. pero qué lindo. Bueno, tenemos, acá contábamos hoy cuando comenzó el programa que tenemos un vecino que pasa. Sí, el Cada que vez da el que informe, llueve, exacto. sí, lo he visto. Cada vez que llueve, bueno, hoy como llegó y no había nadie en la radio, se metió hasta acá, hasta la puerta, y me dijo 16 milímetros. Ah, llovió bien. Y lo miré y le dije, muchísimas gracias, usted se lo merece. Y Ay, se no, va. es un divino igual, sí. Es sí, una sí, cosa, sí. pero para llevárselo a la mesita de luz. Sí. Así que tenemos 16 y la promesa de que puede llegar a seguir lloviendo, así que la gente del campo estará muy contenta. Y en este año, la verdad es que se lo merece. Y vamos a agregar nuestras plantas, los que tenemos plantas. Ay, sí, las plantas también. Porque yo que no por riego favor, nunca, porque me olvido, porque todo, lo único que me vive son cactus y suculentas porque viven solos, pobrecitos. ¿Viste Si no, cómo es? yo tengo una planta que necesita otro cuidado, se me murió, ya está. Escúcheme una cosa, ¿usted tiene algún conocido o conocida que aún esas plantas que no necesitan nada se mueren? ¿Las mata? Sí. ¿Tiene algún conocido? Que Yo no se le mueren. Que se le mueren, a pesar Ah. de que no necesiten ni agua ni nada. No. Yo conozco a alguien. Vos. Sí. Los cactus se te mueren. Los habrás puesto en un lugar que no. La mano verde, ¿viste esa? La mano verde. Sí. Bueno, no. No es tuya. No es la mía. No, a Dicen mí. igual que la mano verde llega cuando uno es más grande. Seguro. Sí, seguro. espero tener piernas cuando me lleguen las manos verdes. Cuando uno tiene el poder, digamos, del tiempo de poder cuidarlas. Sí. Exacto. Yo no puedo. Pero para cuando me llegue ese tiempo, yo espero tener piernas. Ojalá. Porque si no, no sé cómo las voy a regar. Bien. ¿De qué vamos a hablar, Sofía? Hoy vamos a hablar de una filósofa que se llama Hannah Arendt, que no es muy por ahí conocida o es una filósofa bien contemporánea, que muere en 1975, o sea que es bien de nuestros días, si se quiere, o sea, habla de temas muy contemporáneos. Vamos a llevar algún tema más bien actual, digamos. Que ya, viste, como pasó tan vertiginosamente todo este último tiempo, ya no es tan actual tampoco. Hannah Arendt es muy conocida por su relación con el filósofo Martin Heidegger y por eso fue condenada por muchos. Dicen, no, yo esta filósofa no la leo porque es nazi. Y todo lo contrario, Martin Heidegger es el filósofo del nazismo. Hay un concepto que explica muy bien el filósofo argentino Feynman, José Pablo Feynman, que dice, Hannah Arendt propuso el concepto de filósofo como alguien despistado, alguien que no se entera lo que está pasando en el mundo, alguien que va por la vida como bien individualista. Y otros filósofos dicen, ella inventa este concepto de filósofo desinteresado, atípico y que no se entera de la realidad para justificar a Heidegger y como para decir, Heidegger no se enteró dónde estaba. Después ella, yo creo que son todo, leyendo a Hannah Arendt te das cuenta que el filósofo no es eso, que nunca dijo algo así, sí lo puede haber dicho o lo puede haber pensado en los momentos en que ella era muy joven, ahora les cuento, cuando estuvo con Heidegger y después de 1925, cuando el nazismo todavía ni había explotado en Europa, ella ya tenía otro matrimonio y demás. Entonces, como que se le atribuyen un montón de cuestiones que ella ni dijo, ni hizo, participó. y aparte es judía. Ella es una filósofa judía. Claro. O sea que nunca pudo haber justificado el accionar de Heidegger, más allá de que tampoco nunca lo pudo soltar hasta el día de su muerte. Ella nace, no sé si lo pronuncio bien porque es una palabra alemana, ella nace en Hannover, Alemania, en 1906. Igual si no lo pronuncias bien, acá está todo mal, Sofía. Sí, porque sí, yo alemán... acá está todo mal. Yo tuve francés. Sí. En mi carrera tuve francés. Sí. Entonces como que no aprendí tanto, pero las pronunciaciones sí. Entonces hasta francés tiro y algo de inglés también. No, acá está todo mal. Pero si alemán... bien el alemán está todo mal. No, claro. No sé si habrá en Chacabuco alguien que hable alemán bien. No sé, nunca entendí el alemán. No, Nunca entendí horrible. que a alguien le guste el alemán. Horrible. No me y supera. difícil. Uf. Entonces, bueno, por eso digo, aclaro, no sé si pronuncio Le mandamos bien. un beso grande. Claro, al alemán. Ay, Bueno, a Hannover. Sí, nace en Hannover en 1906, cuando los judíos tenían una gran libertad de acción.
en un lugar plagado, digamos, de habitantes judíos. De ellos. Sí. Tal cual. Su mamá, de hecho, es una profesional. En ese momento los judíos habían adquirido como una gran libertad, un gran poder de acción y accedían, les iba muy bien económicamente y accedían a todos los, digamos, privilegios, ¿sí? Que la sociedad les brindaba, y de hecho iban a la facultad, y se puede hablar de judíos liberales. Que no tenía por qué ser si uno se lo pone a pensar de otra manera, por supuesto, ¿no? Obviamente. por supuesto, pero digo, después viene todo lo del nazismo y los judíos pasan a hacer trabajos de esclavos, pasan a ser, digamos. Mano de obra esclava. Claro, mano de obra esclava, por eso lo aclaro. Hannah Arendt entonces nace con un papá, se llamaba Max Arendt, y su mamá, que era una feminista ya por aquellos años, fanática de Rosa Luxemburgo, también judía, pero dicen que ella nunca la llevaron a la iglesia de ellos, de la sinagoga. Entonces no creció sabiendo, no creció en una ortodoxa, en una familia judía ortodoxa, y digamos que se crió de una manera libre, muy raro para ese momento, porque los judíos siempre tuvieron como un accionar diferente a la sociedad. Viven en comunidad y en la sociedad donde viven no actúan igual, digamos, tienen como ciertos requisitos familiares que hay que cumplir. Bueno, Hannah Arendt no. Así que ella, siendo muy joven, decide irse a Berlín a estudiar filosofía, que era lo que más le gustaba. Era una niña atípica, porque en ese momento, y para que te guste la filosofía, no cualquiera, digamos, sigue. Y en vez de elegir, digamos, dice que había orientaciones platónicas, hegelianas, kantianas para elegir. Ella elige como un profesor nuevo, que dicen que ella se asombró porque él decía que no enseñaba respuestas, sino que enseñaba a pensar. Era un filósofo que proponía pensar. Bueno, se lo encuentra a Martin Heidegger, que era muy joven, con 35 años, y ella 17, y se enamora perdidamente de Heidegger. De hecho, lo pone como que es el rey secreto de la filosofía para ella, porque estudia de forma particular con él, tiene un romance por mucho tiempo, por más que él tenía familia, hijos y demás, y de hecho él jamás deja su vida familiar, y nunca deja a ella tampoco. Digamos que tienen, si bien después no se relacionan, su relación amorosa se corta, se escriben sistemáticamente toda la vida, aunque, como dice ella, hubo muchos años de silencio de parte de él. Ella le pide explicaciones cuando se da todo lo del nazismo y él nunca le responde. De hecho, las correspondencias están hasta nuestros días, algunas están en museos, otras en bibliotecas, ya sea en Alemania como en Nueva York, porque ella muere en Nueva York. Están las cartas de ella con todos los grandes filósofos que se escribían continuamente. Cuando él ya no le puede dar más clases, la manda a estudiar con Edmund Husserl, que es el padre de la fenomenología, y con Karl Jasper, ¿sí? Que son grandes filósofos contemporáneos, y sus amigos. O sea que los filósofos más importantes del siglo XX la rodean, y bueno, y ella es una de las grandes filósofas. Su gran pregunta es pensar el mundo. Entonces ella quiere pensar el mundo de ese momento, que es un mundo súper convulsionado, muy violento, donde se ven ya los principios de los totalitarismos, tanto el fascismo como el nazismo, que vamos a plantear que antes de que existan estos totalitarismos ya la sociedad estaba súper violenta, y ella necesita saber por qué la sociedad... Caldo de cultivo para que nazca Claro, esto, ¿no? totalmente. ¿Por qué la sociedad vive de esta manera? Y ella dice, ¿por qué el mundo puede sostener a un Sócrates y a un Eichmann? Para los que no lo conocen, es el coronel, teniente coronel del ejército nazi, el que manda a los judíos a los campos de concentración. Y él dice, cuando lo juzgan, él dice, filosóficamente lo justifica, porque eran muy filósofos los alemanes, siempre mucha filosofía, dice que él actuó kantianamente. Y actuar kantianamente es actuar por deber. Se lo justifica así. Y él dice, yo le obedecí a Hitler, bueno, qué sé yo, porque bueno, está el juicio. Claro, bueno, también es una manera de sacarte la Así que uno de sus escritos, los escritos de Hannah Arendt, es Eichmann en Jerusalén, en el pueblo donde, bueno, más judíos, bueno, es el pueblo que está enfrentado con Palestina. Así que, bueno, uno de sus escritos es ese. Después escribe La banalidad del mal, que es excelente. Escribe La condición humana, que es de lo que yo voy a hablar hoy.
y escribe un texto que habla de la historia de cómo se desarrolló la vida entre lo privado y lo público, que es Maravilloso. excelente. Interesante. Muy interesante. No se considera filósofa, más allá de que se hace esta pregunta, ¿cómo vivimos en el... O sea, ¿por qué ella propone pensar el mundo y cómo lo vivimos? Y sostiene que ella no hace filosofía, sino que escribe teorías políticas. Ella dice, y esta es plenamente su filosofía, yo no quiero estudiar al hombre de manera individual, como hacen desde Platón a Heidegger, porque se estudian en el individualismo puro, en cómo el hombre piensa, en cómo el hombre conoce, el alma, yo qué sé, sino que yo quiero pensar al hombre en pluralidad. Y si pienso al hombre en pluralidad, pienso al hombre en política. Es imposible pensar en la condición humana, dice ella, porque yo no vivo aislada, no vivo en una isla, ni vivo sola. Entonces, si pienso al hombre en pluralidad, pienso al hombre haciendo política. Y ella dice que el hombre tiene 3 actividades principales. Una es la labor cotidiana que el hombre hace para desarrollarse en la vida y para satisfacer sus necesidades básicas. Otra es el trabajo que el hombre hace como para vivir. Y por último está la acción que el hombre hace y que hace en pluralidad, que tiene que ver con su actividad política. Tanto la labor como el trabajo yo lo hago en un ámbito privado, dice ella, pero el ámbito de la acción es el ámbito más frágil, porque es donde yo desempeño mi tarea comunitaria y es donde yo, digamos, actúo, interactúo con la sociedad donde vivo y es donde hago política. Su significado de política o su accionar en la vida política ella lo saca de la polis griega, y la polis griega digamos, los griegos sostenían que hacer política era hacer el bien común. Entonces ella saca ese significado y lo pone en el centro de la plaza pública de cualquier país del mundo. Y ella dice, es donde cada ciudadano encuentra su conciencia con la del otro y se juntan para pedir lo mismo y para luchar por los derechos. Por el derecho que necesita o que le haga falta. Exactamente. Hannah Arendt empieza a vivir el antisemitismo en Alemania, en la Alemania nazi, porque está en Berlín. Y bueno, ya empieza a ser primero mujer, claro, después semita, intelectual, sí, intelectual, judía, entonces se encuentra que está como en el centro de la escena. Nunca había sido judía practicante, digamos. Se muda a París, ya casada, en 1925 se casa. Su marido también es un intelectual y ya se separan ahí como para esconderse. Con el marido se tienen que separar. A ella la agarra la Gestapo y prácticamente la encierran ahí mismo en París con mujeres judías e intelectuales. Como siempre fue una mujer muy inteligente, aprovechó, digamos, el revuelo institucional que había un día, buscó sus documentos que los tenían, digamos, se los habían sacado. Bueno, los encuentra y logra escaparse de la Gestapo. ¿Sabes lo que es escaparte de la Gestapo? Es como... ¿No quiero imaginar? Sí, se escapa y pasa por diferentes países hasta llegar a la frontera y, bueno, logra llegar no sé cómo a Nueva York, donde inicia su vida como filósofa y dedica toda su vida a ayudar a judíos para que vuelvan a Palestina. Claro. Digamos, esa es su misión. Encontrarles refugio, casa y hacerlos llegar a su tierra para que sufran lo menos posible. Toda su teoría filosófica se la conoce desde Nueva York, donde empieza a escribir para periódicos alemanes. Después, bueno, aprende el idioma, ella llega sin saber el idioma y demás, su marido igual, y prácticamente vive toda su vida ahí hasta 1975 que muere. En 1975 ya tenía innumerables escritos. Su obra más conocida, que algún día podemos hablar, es, como digo, La banalidad del mal, que me encantaría. Es impecable, porque bueno, habla de todas las aristas, digamos, que tiene el mal y cómo se llega a hacerlo y demás. Hay estudios de cómo se llega a hacer el mal y cómo la mente humana reacciona, cómo la mente humana colabora frente a eso. Es tremendo. Sí. O para eso, claro. O para eso. Cómo la mente humana colabora para eso. Exactamente. Así que, bueno, su obra filosófica es bien política y ella
digamos, que plantea el tema de la condición humana a diferencia de la naturaleza humana. Dice, yo no vengo a hablar de la naturaleza humana ni me interesa biológicamente lo que hace el hombre, sino que vengo a hablar de cómo el hombre se fusiona con demás hombres para armar su vida, su ámbito laboral y su realización ciudadana. Dice, replantea las prácticas ciudadanas y el obrar para vivir de una mejor manera. Cuando decís lo de la diferencia entre la condición humana y la naturaleza humana. naturaleza humana, ¿qué ingredientes le pone a la condición humana? La condición humana es social. Bien. Y es artificial. Construida. Sí, son los objetos que un hombre puede construir de manera laboral para tener un mundo perdurable, pero a la vez artificial, que nos diferencia totalmente de la condición humana. Totalmente. De la naturaleza humana. La condición humana es creada, política, social, cultural. Y ella dice, todo esto varía, la labor, el trabajo y la acción varía según en el lugar donde me tocó vivir. Totalmente. No va a ser el mismo accionar que yo tenga en la Alemania nazi que tranquila en Nueva York sentada escribiendo. ¿Sí? Mi posición política, dice ella, claro, va a cambiar. Se va a posicionar de otra manera. Cuando le preguntan sobre los totalitarismos, sobre el mal que hacían, ella lo plantea como de manera individual. Dice, este mal no tenemos nada que ver nosotros, los seres humanos. Pero sí, dice ella, tenemos una responsabilidad moral para evitarlo. Y eso es impresionante. Porque dice, nosotros como seres humanos podemos evitar esto si nos juntamos. Entonces tenemos una responsabilidad. Hay una responsabilidad individual, por supuesto. Por ejemplo, la de Hitler o la de Mussolini, que se les ocurre a ellos y a un séquito, ¿no? Pero nosotros como ciudadanos tenemos mucho más poder para evitar estas cosas. Sin embargo, bueno, hay un control mental dentro de los ciudadanos de la época que hicieron posible que esto se diera. Y que los ciudadanos por ahí más intelectuales o que eran conscientes de lo que estaba pasando no pudieron evitar. Sí, hubo toda una formación de parte sí, de por supuesto, en Alemania. Porque obviamente la sociedad apoyó a esto. Si bien no sabían lo que iba a hacer Hitler, no sabían que Hitler iba a llegar al Holocausto, porque esto fue bien de ellos. Sí sabían, el antisemitismo se venía y era algo inocultable, digamos. Y el mismo Martin Heidegger, su amante, su alter ego, si se quiere, aplicó antes del nazismo las leyes antisemitas en la facultad. Por eso ella lo quería defender. Y ella lo planteó como el filósofo despistado, como... No, Heidegger fue siempre consciente. Si bien más vale no fue el ejecutor. Por supuesto. Ella considera más vale, no mató a nadie. Él fue partícipe, fue rector de la Universidad de Berlín cuando... En plena época. Claro, cuando el nazismo estaba en auge. Y fue el filósofo de Estado, como sabemos que todos los regímenes políticos tienen un filósofo de Estado, alguien que sostiene cada teoría. Bueno, ese fue Heidegger. Pero un beso grande. Sí, mi objetivo es separar la obra de Hannah Arendt de Heidegger, por supuesto. Porque no fueron lo mismo y ella no acompañó todo este proceso. Y de hecho sus obras son repudian. De hecho, Ana tiene un hermoso lugar en la historia de la filosofía. Sí, ¿no? por supuesto. Que se lo ha ganado a base de todo lo que le ha pasado. De todo lo que le ha pasado y aparte lo sufre en carne propia y demás. Es una exiliada y es una apatriada, dice ella. Porque obviamente se tuvieron que despojar de todo, ella y todos los que se exiliaron, se tuvieron que despojar de todo lo que tenían. Si ella era una ciudadana alemana. Le sacaron la cultura, le sacaron todo. Hay una película que salió, bueno, yo digo hace muy poco, ya hace 10 años. Recomiende. En 2012, que se llama Hannah Arendt. Y que muestra más o menos su vida. Lindísima para ver. Recomendada para este fin de semana y si está feucho. Y bueno, y la nota que va a salir en Diario de Radio, escribí sobre Hannah Arendt. Ya está subida. Ya está subida. Ya está subida. Y hay como un poco más de información por ahí de ella. La condición humana. Se llama La condición humana. Y de hecho hay sobre ella y Heidegger hay novelas, obras de teatro, libros, de todo. Pongo ahí en la nota que, digamos, ríos de tinta corrieron de esa relación. No sé por qué tanto. No me parece tan importante como la obra de ella. Pero bueno, sos mujer. Claro, no. Esa historia de amor, que ella de hecho siempre estuvo casada, tuvo otro marido. Claro, pero se ve que vendía mucho más lo otro. Vendía más lo otro. Sí. Rescata una frase hermosísima, Sofi, en la nota de Diario de Radio. Dice, la condición humana, su tarea era comprender la política y la sociedad en tiempos tan oscuros y debajo, entre comillas, una frase de ella,
será en ese espacio público donde se desarrolle nuestra condición humana, donde seamos capaces de actuar, de revelar nuestra identidad ante los demás y de crear espacios de libertad junto con otros. Una adelantada. Sí, Ampliamente tremendo adelantada. pensarlo en ese momento. Ujú. Y destaco esto del vivir en tranquilidad y en un espacio de libertad. Es lo mejor que nos puede pasar. Y yo mientras te escuchaba pensaba esto, lo mismo esto que acabas de decir vos, ¿no? Como ella logra escaparse, ir a un lugar de tranquilidad, pero sin desentenderse. No, de lo que estaba pasando, claro. O sea, primero está la vida. Primero está la vida, porque es como cuando decían que sin salud no hay nada. Bien, primero está la vida. Y después, con esa vida, en lugar de quedarte en el hedonismo y en el ejercicio de la filosofía por el placer propio de... No. Ella se nunca puso a se escribir, desprendió de su condición. No, y aparte toda la vida ayudó Por eso, a exiliados. a todos los que haya podido, Sí, a seguramente. todos los judíos que pudo ayudar, los ayudó a volver a Palestina. Gracias por traernos a este pedazo de mujer y cuando quieras ponernos a charlar sobre La banalidad del mal. Sobre la banalidad del mal, Sí, que es impecable también. estaría Sí. maravilloso. Sofi, estoy tratando de escribir algo para Diario de Radio que tiene que ver con la generación X. La generación X es la generación nuestra, la generación que va del 65 al 80, los nacidos entre el 65 y el 80, no la tuya, digo la mía. Yo soy noventosa. Chiquita. La generación del intendente municipal, la generación de muchos de los funcionarios que lo acompañan, y estoy viendo cómo Cuadrarlo. exacto, Sí. cómo esa generación actúa, cómo consume, cómo piensa, para entender también un poco por qué gobierna como gobierna, ¿no? Ay, qué difícil. Estaría bueno si hay algún Sí. filósofo que hable sobre las características de las generaciones o que trabaje sobre las generaciones, que nos lo acerque, si es que hay. Yo creo, el año pasado estuvimos haciendo con varios colegas un postítulo Ujú. sobre identidades bonaerenses. Y hablamos mucho, pero mucho, de la cultura nuestra de la provincia de Buenos Aires. Y cada ciudadano, digamos, participamos docentes de toda la provincia de Buenos Aires en ese postítulo, y cada ciudadano de cada pueblo tenía que escribir sobre su ciudad, algún tema. Bueno, y acá tenemos colegas que han escrito sobre los últimos años, sobre los últimos 50 años, abarcaron adolescencia, así que abarcaron cultura, Buenísimo. abarcaron rock, abarcaron un montón de cuestiones bien chacabuquenses y de esta Buenísimo. generación, y creo que lo tiene el material La Casa de la Cultura y cada uno de los docentes que han escrito sobre esto. Yo en mi caso me dediqué a algo más místico, también de la ciudad, Porque pero que lo no me cabe escribí, la menor duda. pero no tiene, sí, lo No me mío, cabe la lo mío menor tenía duda. que ver con otra cosa, pero de todas maneras hay gente que escribió sobre esta generación, sobre los... Buenísimo. Los ¿Cómo es que millennials. hacían ustedes los Juegos Olímpicos? No, Las Olimpiadas. Las Olimpiadas. Ay, qué Las lindo. hablaron de las Olimpiadas, de la posibilidad del desarrollo cultural en Chacabuco, que la fuimos perdiendo año a año. El interés de los jóvenes por el teatro, por las novelas, por la música. Bueno, Esa era entonces mi digo, generación. toda esa generación está bueno que se pueda encuadrar en este marco. También estaría bueno que entre algún psicólogo, otra mirada como más para darle más personalidad también. Pero digo, se enmarcó en la cultura de esta generación que nació del 65 a no sé qué me dijiste, al 80. 81. Se empieza a laburar en los 90. Entonces está bueno como para... Sí, y sobre todo las características que tenemos que hacen que también entendamos por qué estamos como estamos a esta altura. Exactamente. Es complejo lo que querés hacer, obviamente. Señora, un placer, como siempre, un tremendo placer. Cuando quiera traiga esas aristas Gracias, del mal para analizar y nos igualmente. escuchamos el miércoles que viene. La Dale. nota ya está subida a Diario de Radio, La Condición Humana por Sofía Garelo. 7 minutos pasan de las 11 de la mañana, pasó ella por Kilómetro Cero. Gracias. Kilómetro